Bienvenidos a nuestro canal, Audiolibros de Leyendas. Primeramente les agradezco mucho por ver mi contenido y por el apoyo. Ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Si quieres un ebook totalmente gratis, solo suscríbete al canal de YouTube, activa la campanita de notificaciones, deja un buen me gusta y deja un comentario con tu correo para enviarte el ebook. Ahora los dejo con la continuación de esta emocionante aventura de Sherlock Holmes volumen 4, El Valle del Terror, de Arthur Conan Doyle. Si no has escuchado las partes anteriores, te dejo el link en la descripción. Capítulo 4. Oscuridad. A las 3 de la mañana el gran detective de Sussex, obedeciendo la urgente llamada del sargento Wilson de Birlstone, arribó de sus cuarteles en un ligero carruaje detrás de un trotador sin aliento. Por el tren de las 5:40 de la madrugada envió su mensaje a Scotland Yard, y estuvo en la estación de Birlstone a las 12 del mediodía para recibirnos. White Mason era una persona tranquila, confortable, con un suelto traje de tweed, una cara bien afeitada y rubicunda, un cuerpo fornido, y piernas poderosas y estebadas adornadas con polainas, con el aspecto de un pequeño granjero, un guardabosques retirado, o cualquier cosa sobre la tierra excepto un muy favorable espécimen de oficial de criminalística provinciano. Un problema absolutamente incomprensible, Sir MacDonald no se cansaba de repetir. Tendremos a los periodistas viniendo como moscas hasta que se haya esclarecido el asunto. Espero que terminemos nuestro trabajo antes que metan sus narices y desordenen todas las pistas. No ha habido nada igual hasta donde yo recuerdo. Hay algunos detalles que les serán muy atractivos, Sir Holmes, ¿o me equivoco? Y para usted también, Dr. Watson, porque los médicos deberán dar un veredicto también antes de terminar esto. Su habitación está en Westville Arms. No hay otro sitio, pero he oído que es limpio y bueno. Este hombre llevará sus equipajes. Por este camino, caballeros, si no es molestia. Era una persona muy habladora y genial, este detective de Sussex. En 10 minutos habíamos llegado a nuestros cuarteles. En 10 más estábamos sentados en el salón de la posada y siendo informado de un bosquejo de los eventos que fueron relatados en el capítulo previo. MacDonald hizo una observación ocasional, mientras Holmes estaba sentado y absorbido, con la expresión de sorprendido y reverentes admiraciones con las que el botánico examina el raro y precioso florecimiento. Impresionante, pronunció, cuando la historia se terminó. Muy impresionante. Difícilmente puedo recordar un caso cuyos detalles fueran tan peculiares. Pensé que diría eso, Sir Holmes, contestó White Mason con gran satisfacción. Estamos muy al día aquí en Sussex. Le he dicho cómo está la situación aquí, al tiempo en que tomé el puesto del sargento Wilson entre las 3 y 4 de la madrugada. ¡Cielos! Hice partir a la vieja yegua. Pero no estaba en grandes apuros, como al final resultó ser, aunque no había nada inmediato que pudiese hacer. El sargento Wilson tenía todos los pormenores. Los chequeé y consideré y tal vez añadí algunos por mí mismo. ¿Cuáles eran?, preguntó Holmes ansiosamente. Bueno, primero hice examinar el martillo. El Dr. Wood estaba ahí para ayudarme. No encontramos signos de violencia en él. Esperaba que si Sir Douglas se defendió con el martillo, hubiera causado algo al asesino antes de caer al felpudo. Pero no había ninguna mancha. Eso, verdaderamente, no prueba nada, remarcó el inspector MacDonald. Han habido muchos asesinatos con martillos sin rastros en el martillo. En efecto. No prueba que no fue usado. Pero podrían haber habido manchas, y eso nos hubiera ayudado. Pero no es un problema en el asunto. Tras ello examiné el arma. Eran cartuchos de perdigones, y, como el sargento Wilson apuntó, los gatillos estaban conectados, para que en el caso de que apretara el posterior, ambos cañones serían disparados. Cualquiera que haya arreglado eso se habría decidido en que no tendría la oportunidad de fallar en su tiro. El arma aserrada no tenía más de 2 pies de largo, uno podía fácilmente cargarla en su abrigo. No había un nombre completo del fabricante, pero las letras impresas PN en el ala entre los cañones, y el resto del nombre había sido cortado por la sierra. ¿Una gran P con un adorno encima, con la E y la N más pequeñas? Exacto. Pennsylvania Small Arms Company, una bien conocida firma americana, replicó Holmes. White Mason miró asombrado a mi amigo como el pequeño profesional de campo mira al especialista de Harley Street, quien con una palabra puede resolver las dificultades que lo dejan perplejo.
Esto es muy útil, Sir Holmes. Sin duda que está en lo correcto. Maravilloso. ¿Carga con los nombres de todos los fabricantes de armas en su memoria? Holmes se desentendió de la pregunta con un ademán. Sin duda es una escopeta americana, White-Mason, continuó. Me parece haber leído que una escopeta aserrada es una arma usada en algunas partes de América. Sin tener en cuenta el nombre encima del cañón, la idea ya me había venido a la cabeza. ¿Hay alguna evidencia, entonces, que este hombre que entró en este caso y mató a su dueño era un americano? MacDonald sacudió su cabeza. Hombre, de verdad que está avanzando demasiado rápido, pronunció. No he escuchado evidencias que digan que algún extraño haya estado en la casa. La ventana abierta, la sangre en el umbral, la rara tarjeta, las marcas de botas en la esquina, la escopeta. Nada que no pudo haber sido arreglado. Sir Douglas era un americano, o había vivido mucho tiempo en América. También Sir Barker. No necesita emplear a un americano para deshacerse de hombres americanos. Ames, el mayordomo, ¿qué sobre él? ¿Es confiable? 10 años con Sir Charles Chandos, tan sólido como una roca. Ha estado con Douglas desde que tomó Manor House hace 5 años. Nunca ha visto un arma de esta clase en la vivienda. El arma fue hecha para dar falsa pista. Por eso es que los cañones fueron cortados. Si no, encajaría en cualquier caja. ¿Cómo puede jurar que no hay un arma así en la casa? Bueno, de todas maneras, él no ha visto una así. MacDonald meció su obstinada cabeza escocesa. No estoy convencido todavía de que haya habido alguien en la mansión, opinó. Les estoy pidiendo que consideren, su acento se convertía cada vez más en uno de Aberdeen a la par que se perdía en su argumento. Les estoy pidiendo que consideren que es lo que involucra su suposición que esa arma haya sido llevada a la casa, y que todos estos insólitos hechos fueron hechos por un hombre de fuera. Hombre, es inconcebible. Está contra el sentido común. Se lo pongo a usted, Sir Holmes, juzgándolo por lo que hemos oído. Bueno, exponga su concepto, Sir Mac. Holmes expresó en su estilo más judicial. El hombre no fue un ladrón, suponiendo que haya existido. El asunto del anillo y la carta apuntan a un asesinato premeditado por alguna razón privada. Muy bien. Aquí hay un hombre que se desliza hasta dentro de la mansión con la deliberada intención de matar. Sabe, si sabe algo, que tendrá una dificultad en ponerse a salvo, pues está rodeado por agua. ¿Qué arma escogería? Uno diría la más silenciosa del mundo. Entonces supondría que cuando el acto hubiese sido cometido, salir rápidamente por la ventana, vadear el foso, y escapar ileso. Eso es entendible. Pero es entendible que iría con el arma más ruidosa que podría seleccionar, conociendo que despertaría a todos los habitantes de la casa y los llevaría al lugar tan rápido como puedan correr, y que hay toda probabilidad que sea visto antes de cruzar el agua. ¿Es esto creíble, Sir Holmes? Bueno, pone el caso difícil, mi amigo manifestó pensativamente. Ciertamente necesita una buena justificación. ¿Puedo preguntar, Sir White-Mason, si examinó el lado más alejado del foso para ver si hay algunos signos de que el hombre haya trepado desde el agua? No habían rastros, Sir Holmes. Pero es un borde de piedra, y uno a duras penas los encontraría. Ninguna huella ni señal. ¿Ninguna? ¿Habría alguna objeción, Sir White-Mason, en que vayamos a la casa de inmediato? Probablemente haya pequeños puntos que sean sugestivos. Se lo iba a proponer, Sir Holmes, pero pensé que sería mejor ponerlo en contacto con todos los acontecimientos antes de irnos. Me pregunto si habrá algo que lo pudiese sorprender. White-Mason miró dudosamente al amateur. He trabajado con Sir Holmes antes, explicó el inspector MacDonald. Él está dentro del juego. Mi propia idea del juego, en cualquier forma, afirmó Holmes, con una sonrisa. Yo entro en un caso para ayudar a los fines de la justicia y el trabajo de la policía. Si yo me he separado de la fuerza oficial es porque ellos primero se separaron de mí. No deseo ganar a sus expensas. Al mismo tiempo, Sir White-Mason, reclamo el derecho a trabajar en mi propio estilo y dar mis resultados a su debido tiempo, completos más bien que por partes. Estoy seguro que nos hace un honor con su presencia y con mostrarle todo lo que sabemos, replicó White-Mason cordialmente. Venga por aquí,
Dr. Watson, y cuando el tiempo venga esperaremos tener un lugar en su libro. Anduvimos por la pintoresca calle de la villa con una fila de olmos descopados a cada lado. Más allá había dos antiguos pilares de piedra, pigmentados por el clima y cubiertos con líquenes, teniendo en sus cimas algo sin forma que alguna vez había sido el extravagante león de capuz de Birlstone. Una corta caminata por el tortuoso paseo con césped y robles a su derredor que uno solo ve en la Inglaterra rural, un súbito giro, y la grande casa de principios de los tiempos jacobinos de negruzcos ladrillos color hígado apareció ante nosotros, con un jardín de modelo anticuado con tejos a cada lado. Cuando nos aproximábamos, vimos el puente levadizo de madera y el bonito ancho foso tan calmado y luminoso como mercurio entre los rayos fríos de invierno. 3 siglos han corrido por la vieja Manor House, centurias de nacimientos y visitas, de bailes campestres y de reuniones de cazadores de zorros. Extraño que ahora en su vieja edad este antiguo negocio haya cernido sus sombras en estas venerables paredes. Y aún así esos raros tejados encumbrados y aleros de gran decoro suspendidos por arriba eran una adecuada cubierta para una horrenda y terrible intriga. Mientras observaba las fijas ventanas y la larga extensión de la opaca fachada lamida por el agua, sentí que ninguna escena sería más accesible a una tragedia. Esa es la ventana, indicó White Mason, la que está justo a la derecha del puente levadizo. Está abierta tal y como se encontró anoche. Se ve un poco estrecha para que un hombre pueda pasar. Bueno, no era un hombre gordo, entonces. No necesitamos sus deducciones, Sir Holmes, para que nos diga eso. Pero usted o yo podríamos pasar por ahí sin problemas. Holmes avanzó hacia el filo del foso y miró a través. Luego examinó la orilla de piedra y la sección de césped más allá de esta. Le he dado una buena inspección, Sir Holmes, alegó White Mason. No hay nada allí, ningún signo de que alguien haya puesto los pies, pero ¿por qué debería dejar señales? Exacto. ¿Por qué debería? ¿Está el agua siempre túrbida? Generalmente tiene ese color. La corriente trae consigo arcilla. ¿Cuán profundo es? Como de 2 pies a los lados y 3 en el centro. Por lo que podemos poner de lado la idea de que el hombre se haya ahogado al cruzar. No, un niño no se podría ahogar allí. Transitamos a través del puente levadizo y fuimos recibidos por una amena, retorcida, enjuta persona, que era Ames, el despensero. El pobre viejo hombre estaba pálido del trastorno. El sargento del pueblo, una alta, formal y melancólica persona, había pasado la vigilia en la habitación del destino. El doctor se había ido. ¿Algo nuevo, sargento Wilson?, preguntó White Mason. No, señor. Ya se puede ir a su casa. Ha tenido suficiente. Le enviaremos por usted si le necesitamos. El mayordomo mejor será que espere afuera. Dígale que avise a Cecil Barker, Sir Douglas y el ama de llaves que probablemente necesitemos hablar con ellos un momento. Ahora, caballeros, quizás me permitirán darles mis puntos de vista que he construido, y luego opinarán por sí mismos. Me impresionó, el especialista del campo. Tenía un sólido puño y un cerebro sereno, claro y con sentido común, que lo llevarán lejos en su profesión. Holmes lo escuchó con atención, sin ningún signo de impaciencia que el exponente oficial sí daba frecuentemente. ¿Es suicidio, o es asesinato? Esa es nuestra primera pregunta, caballeros, ¿no es así? Si fuera suicidio, entonces debemos pensar que este hombre comenzó con quitarse su anillo de bodas y escondiéndolo, descendió con su batín, puso barro en una esquina detrás de la cortina para dar la idea de que alguien lo había esperado, abrió la ventana, puso sangre en la... Podemos dimitir eso, habló MacDonald. Eso es lo que pienso. El suicidio está fuera de toda cuestión. Entonces un asesinato ha sido cometido. Lo que tenemos que determinar es si fue hecho por alguien de fuera o dentro de la casa. Bueno, oigamos el argumento, hay considerables dificultades en ambos caminos, y sin embargo uno u otro debe serlo. Supongamos que una persona o personas dentro de la casa realizaron el crimen. Llevaron a este hombre aquí cuando todos aún estaban quietos y nadie dormía. Luego hicieron el acto con la más extraña y ruidosa arma en el mundo, como para advertir a todos de lo que estaba pasando, un arma que nunca fue vista en la casa antes. Eso no se ve como un comienzo prometedor, ¿no es así? No, tiene razón. Bueno,
Todos están de acuerdo en que luego de que la alarma fuese dada solo pasó un minuto para que toda la gente de la mansión, no Sir Cecil Barker en solitario, aunque él afirma haber sido el primero, Ames y el resto estuvieran en el sitio. Me dice que en ese tiempo el culpable hizo las pisadas en la esquina, abrió la ventana, marcó el umbral, sacó el anillo de bodas de su dedo, ¿y todo lo demás? Es imposible. Lo pone usted todo claramente, afirmó Holmes. Me inclino a favor suyo. Bien, entonces, vamos a la teoría de que fue hecho por alguien de afuera. Aún nos enfrentamos a grandes dificultades, pero por ahora cesaron las imposibilidades. El hombre se metió a la casa entre las 4:30 y las 6, esto es, entre el crepúsculo y el tiempo en que el puente fue elevado. Habían entrado algunas visitas, y la puerta estaba abierta, por lo que no había nada que se lo previera. Pudo haber sido un ladrón común, o pudo haber sido alguien con un resentimiento privado contra Sir Douglas. Puesto que Sir Douglas había pasado gran parte de su vida en América, y esta escopeta parece ser un instrumento americano, parecería que la del resentimiento privado es la más plausible teoría. Se deslizó dentro del cuarto porque fue el primero que vio, y se escondió tras las cortinas. Ahí permaneció hasta un poco después de las 11 de la noche. A ese tiempo Sir Douglas entró en la habitación. Fue una corta entrevista, si hubo una entrevista con todo, pues Miss Douglas declara que su marido no se había alejado de ella más de unos cuantos minutos cuando oyó el disparo. La vela demuestra eso, declaró Holmes. Exacto. La vela, que era nueva, no se había consumido más de media pulgada. La debió poner en la mesa antes de ser atacado, de otra manera, por supuesto, se hubiera caído cuando él se derrumbó. Esto revela que no fue atacado en el instante que entró al cuarto. Cuando Sir Barker llegó al aposento la vela estaba encendida y la lámpara apagada. Eso es suficientemente entendible. Bien, ahora, podemos reconstruir las cosas en esas líneas. Miss Douglas entra al cuarto, coloca la vela en la mesa. Un hombre aparece de detrás de esa cortina. Está armado con una escopeta. Exige su anillo de compromiso, solo el cielo sabe por qué, pero así debió haber sido. Sir Douglas se lo da. Luego a sangre fría o en un forcejeo, Douglas pudo haber cogido el martillo que fue hallado en el tapete, disparó a Douglas en esta horrible forma. Dejó su escopeta y también parecería que esta rara tarjeta, VV-341, lo que sea que signifique, y escapó por la ventana y a través del foso en el momento en que Cecil Barker descubría el crimen. ¿Cómo está eso, Sir Holmes? Muy interesante, pero un poco no convincente. Hombre, sería algo absolutamente sin sentido si no fuera porque todo lo demás está peor. Gimió MacDonald. Alguien mató al hombre, y quienquiera que sea fácilmente podría probar que lo hizo de otra forma. ¿Qué pretendía haciendo que su retirada fuera interrumpida de esa manera? ¿Qué pretendía al usar una escopeta cuando su única oportunidad de escapar era el silencio? Venga, Sir Holmes, está en usted el darnos una guía, porque dice usted que la teoría de Sir White Mason es no convincente. Holmes se sentó intencionalmente observador durante esta larga discusión, sin perderse ni una palabra que fuera dicha, con sus diestros ojos siseando de derecha a izquierda, y su frente arrugada con especulación. Me gustaría tener algunos hechos más antes de ir tan lejos como para formular una teoría, Sir Mac declaró, arrodillándose junto al cadáver. ¡Oh Dios! Estas heridas son realmente aterradoras. ¿Podemos tener al mayordomo aquí por un momento? Ames, entiendo que comúnmente había visto esta marca muy inusual, un triángulo saliente dentro de un círculo, sobre el antebrazo de Sir Douglas. Frecuentemente, señor. ¿Nunca oyó alguna explicación sobre su significado? No, señor. Debió haber causado un gran dolor al ser colocada. Es sin duda una quemadura. Ahora, presumo, Ames, que hay una pequeña pieza de yeso en el ángulo de la mandíbula de Sir Douglas. ¿Observó eso antes? Sí, señor, se cortó ayer en la mañana al afeitarse. ¿Sabe si alguna vez se cortó al afeitarse antes? No por un largo tiempo, señor sugestivo, exclamó Holmes. Puede, por cierto, ser una simple coincidencia, o puede indicar nerviosismo, lo que indicaría que tenía razones para temer un peligro. ¿Notó algo inusual en su conducta ayer, Ames? Me sorprendió verlo como si no hubiese descansado y además excitado, señor. El ataque puede que no hubiese sido completamente inesperado.
Parecemos hacer un pequeño progreso, ¿no es así? Tal vez se quiera unir al interrogatorio, Sir Mac. No, Sir Holmes, está en mejores manos que las mías. Bueno, pasaremos a esta tarjeta, VV341. Es cartón duro. ¿Tiene algunas parecidas en esta casa? No lo creo. Holmes avanzó a través de la carpeta y untó un poco de tinta de cada botella en el papel secante. No fue impreso en esta habitación, declaró. Esta es tinta negra y la otra es púrpura. Fue hecha con un lapicero grueso, y estos son finos. No, fue hecha en otro lugar, debo decirlo. ¿Puede sacar algo de esta inscripción, Ames? No, señor, nada. ¿Qué es lo que piensa, Sir Mac? Me da la impresión de una sociedad secreta de alguna clase, lo mismo con la imagen en su antebrazo. Esa es mi idea también, señaló White-Mason. Bueno, podemos adoptar como una hipótesis en funcionamiento y luego ver hasta cuán lejos nuestras dificultades desaparecen. Un agente de dicha sociedad hace su camino a la casa, espera por Sir Douglas, vuela su cabeza con su escopeta, y escapa vadeando el foso, luego de dejar su tarjeta junto al muerto, que, al ser mencionada en los periódicos, le dirá a otros miembros de la sociedad que la venganza ha sido realizada. Eso todo encaja. ¿Pero por qué esta arma, de todas las demás? Exactamente. ¿Y por qué se llevó el anillo? Así es. ¿Y por qué no se produce ningún arresto? Ya son más de las 2 ahora. Doy por hecho que desde el alba todos los alguaciles en 40 millas han estado buscando por un extraño mojado. Eso es, Sir Holmes. Bien, a menos que tenga un escondite cerca o un cambio de ropas listo, difícilmente lo perderán. Y sin embargo no lo han hallado hasta ahora. Holmes se había acercado a la ventana y examinaba con sus lentes la marca de sangre en el umbral. Es claramente la huella de un zapato. Es increíblemente ancha, un pie achatado, uno diría. Curioso, porque, tan lejos como alguien pueda rastrear una huella en esta esquina embarrada, uno diría que era una más formada planta del pie. No obstante, son muy indistintas. ¿Qué hay bajo este aparador? Las pesas de gimnasia de Sir Douglas, y contestó Ames. Pesa, solamente hay una. ¿Dónde está la otra? No sé, Sir Holmes. Probablemente solo había una. No me he dado cuenta en meses. Una pesa, Holmes señaló seriamente, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un agudo golpeteo en la puerta. Un alto, quemado por el sol, de parecer capaz, y bien afeitado hombre nos miró. No tuve dificultad en adivinar que era el Cecil Barker del que había escuchado. Sus magistrales ojos viajaron rápidamente con una mirada desterrada de cara a cara. Disculpen por interrumpir su conversación, dijo, pero deben prestar atención a las últimas noticias. ¿Un arresto? No tenemos esa suerte. Pero encontraron su bicicleta. El tipo dejó su bicicleta tras de sí. Vengan y véanla. Está a unas 100 yardas de la puerta principal. Hallamos a 3 o 4 mozos y haraganes permaneciendo en el camino inspeccionando una bicicleta que había sido extraída de un grupo de arbustos en los que había sido escondido. Era una bien cuidada Rudge Bitworth enlodada como si hubiera pasado por un considerable viaje. Ahí estaba la alforja con la llave y la aceitera, pero ninguna pista de su propietario. Será una magnífica ayuda para la policía, observó el inspector, si estas cosas fuesen numeradas y registradas. Pero debemos estar agradecidos de lo que tenemos. Si no podemos saber hacia dónde se fue, por lo menos podemos conocer su origen. Pero que en nombre de todo lo sorprendente pudo hacer que este individuo la dejara atrás. ¿Y cómo se ha alejado sin ella? No parecemos tener un destello de luz en este caso, Sir Holmes. ¿No? Respondió mi amigo pensativamente. Desearía saberlo. Capítulo 5. La gente del drama. ¿Ha visto todo lo que desea del estudio? Le interrogó White-Mason mientras volvíamos a entrar a la casa. Por ahora, declaró el inspector. Holmes asintió. Entonces quizá les gustaría oír la evidencia de algunas de las personas de la mansión. Podemos usar el comedor, Ames. Por favor, entre usted primero y díganos lo que sepa. El relato del mayordomo fue simple y nítido, y dio una convincente impresión de sinceridad. Había sido contratado hace 5 años,
cuando Douglas vino por primera vez a Birstone. Entendió que Sir Douglas era un rico caballero que había hecho su fortuna en América. Era un empleador amable y considerado, no como los que Ames se había acostumbrado, tal vez, pero uno no puede obtener todo. Nunca vio signos de recelos en Sir Douglas. Al contrario, era el hombre con menos temor que haya conocido. Ordenaba levantar el puente levadizo cada noche porque esa era la antigua costumbre en la vieja mansión y le gustaba seguir con aquellas. Sir Douglas raramente iba a Londres o dejaba el pueblo, pero el día anterior al crimen había estado haciendo compras en Tunbridge Wells. El Ames observó falta de sueño y excitación de parte de Sir Douglas en ese día. Parecía impaciente e irritable, lo que era inusual en él. No había ido a la cama aquella noche, sino que estaba en la despensa a la espalda de la casona guardando la vajilla de plata, cuando oyó la campanilla furiosamente. No escuchó disparo alguno, pero era casi imposible que lo lograra, puesto que la despensa y las cocinas se hallaban en la misma espalda de la casa y habían varias puertas cerradas y un largo pasadizo en medio. El ama de llaves había salido de su cuarto, atraída por el violento campanillazo. Habían ido hasta la fachada juntos. A la vez que llegaban al fondo de las escaleras, él vio a Miss Douglas bajando de ella. No estaba apurada, no le pareció que estuviese particularmente agitada. Justo cuando llegaba al fondo, Sir Barker se apresuró desde el estudio. Detuvo a Miss Douglas y le rogó que regresase. «Por el amor de Dios, vuelva a su dormitorio», exclamó. «El pobre Jack está muerto. No puede hacer nada. Por el amor de Dios, regrese». Tras un poco de persuasión en las escaleras, Miss Douglas se retiró. No profirió ningún grito. Tampoco clamó. Miss Allen, el ama de llaves, la había llevado arriba y estuvo con ella en su habitación. Ames y Sir Barker regresaron al estudio, donde encontraron todo exactamente como la policía lo había visto. La vela no estaba encendida en ese momento, pero la lámpara estaba ardiendo. Miraron por fuera de la ventana, pero la noche era muy oscura y nada podía ser visto ni oído. Luego se precipitaron al pasillo, donde Ames accionó la árgana que descendió el puente levadizo. Sir Barker se apuró en avisar a la policía. Esa era, en su esencia, el relato del despensero. La historia de Sir Allen, el ama de llaves, fue, hasta donde recuerdo, una corroboración de la de su amigo sirviente. Su aposento estaba más cerca al frontis de la casa que a la despensa donde Ames trabajaba. Se preparaba para ir a dormir cuando un fuerte sonido de la campanilla atrajo su atención. Era un poco sorda. Quizás esa fuera la razón por la que no oyó el disparo, pero de cualquier forma, el estudio estaba a un buen trecho. Recuerda haber escuchado un sonido que imaginó ser el cierre de una puerta. Eso fue un poco antes, media hora antes de la campanilla. Cuando Sir Ames corrió hacia el frontis, fue con él. Vio a Sir Barker, muy pálido y excitado, saliendo del estudio. Interceptó a Miss Douglas, que venía por las escaleras. Él le suplicó que regresase, y ella le respondió, pero lo que ella dijo no pudo oírlo. «Llévesela. Permanezca con ella». Él le ordenó a Miss Allen. Ella, por lo tanto, la llevó a su habitación, y se esforzó en consolarla. Estaba muy excitada, temblante, pero no hizo ningún otro intento en bajar. Solo se sentó con su batín por la chimenea del cuarto, con su cabeza hundida entre sus manos. Miss Allen estuvo con ella la mayor parte de la noche. En cuanto a los demás sirvientes, todos se habían acostado, y la alarma no les llegó hasta poco antes que la policía arribe. Ellos dormían en el extremo de la espalda de la casa, y no habían podido prestar atención a nada. Por ahora el ama de llaves no pudo añadir nada en el contrainterrogatorio aparte de lamentaciones y expresiones de asombro. Cecil Barker relevó a Miss Allen como testigo. En cuanto a los sucesos de la noche anterior, tenía muy poco más que decir que lo que ya había declarado a la policía. Personalmente, estaba convencido de que el asesino había escapado por la ventana. La mancha de sangre era conclusiva, en su opinión, en ese punto. Además, como el puente estaba arriba, no había otra posible manera de escape. No podía explicar qué había sido del asesino o por qué no había llevado su bicicleta, si en realidad era suya. Era imposible que se hubiera ahogado en el foso, pues no había sitio más profundo que 3 pies. En su propia opinión tenía una teoría muy definida del asesinato.
Douglas era un hombre reservado, y había ciertos capítulos de su vida de los cuales nunca hablaba. Había emigrado a América cuando era muy joven. Prosperó muy bien, y Barker primero lo conoció en California, donde se convirtieron en compañeros en un floreciente terreno minero conocido como Benito Cañón. Les había ido muy bien, pero Douglas súbitamente vendió todo y se vino a Inglaterra. Era ya viudo en esa época. Después Barker convirtió su dinero para partir a Inglaterra. Así habían renovado su amistad. Douglas le dio la impresión que algún peligro pendía sobre su cabeza, y siempre consideraba su salida desde California y también la renta de una vivienda en un lugar calmado de Inglaterra, como conectadas con dicho peligro. Imaginó que alguna sociedad secreta, una implacable organización, estaba bajo el rastro de Douglas, que no descansaría hasta acabar con él. Ciertas cosas que le había dicho le ofrecieron esta idea, aunque nunca le había dicho que era la sociedad, o cómo la había ofendido. Solo podía suponer que la inscripción en el letrero debía tener alguna referencia con esta sociedad secreta. ¿Cuánto tiempo estuvo con Douglas en California?, interpeló el inspector McDonald. 5 años en total. ¿Era soltero, dice usted? ¿Viudo? ¿Alguna vez le oyó hablar de dónde venía su primera esposa? No, recuerdo que dijo que era de extracción alemana, y he visto su retrato. Era una mujer muy hermosa. Murió de tifoidea el año anterior a que lo conociese. ¿No asocia su pasado con algún lugar en particular en América? Lo oía hablar de Chicago. Conocía la ciudad adecuadamente y había trabajado allí. Lo escuchaba hablar de los distritos de carbón y hierro. Viajó mucho en sus buenos tiempos. ¿Era un político? ¿Esta sociedad secreta tenía que ver con políticos? No, no le interesaba nada lo político. ¿Tiene razones para pensar que era un criminal? Por el contrario, jamás vi a un hombre más derecho en mi vida. ¿Hubo algo curioso durante su vida en California? Le gustaba mejor quedarse y trabajar en nuestras minas en las montañas. Nunca iba con los demás hombres. Esa fue la razón por la que comencé a pensar que alguien estaba tras él. Luego, repentinamente me aseguré de ello. Creo que recibió una advertencia de algún tipo. Una semana después de su ida, media docena de hombres preguntaban por él. ¿Qué clase de hombres? Era un poderoso grupo de hombres rudos. Fueron al campamento y querían saber dónde estaba. Les dije que había ido hacia Europa y que no sabía dónde hallarlo. No significaba nada bueno para él, era fácil saberlo. ¿Eran estos hombres americanos californianos? Bueno, no sé de californianos. Pero sí eran americanos. Aunque no eran mineros. No sé lo que eran y me alegré mucho al verlos partir. Eso fue hace 6 años. Casi 7. Y entonces ustedes estuvieron juntos 5 años en California, por lo que su negocio dataría de 11 años como mínimo. Debe serlo. Debe ser una muy seria enemistad la que sea mantenida con tanto celo por tanto tiempo como ese. No sería algo pequeño lo que la originó. Pienso que ensombreció toda su vida. Nunca estaba en sosiego. Pero si un hombre tiene un peligro que pende sobre él, y sabe lo que es, ¿no cree que debería llamar a la policía por protección? Tal vez era un peligro del cual no podía ser protegido. Hay algo que debe saber. Siempre iba armado. Su revólver nunca estaba fuera de su bolsillo. Pero, para su mala suerte, estaba con su batín y lo había abandonado en su dormitorio aquella noche. Una vez que el puente estaba arriba, me imagino que creía que estaba a salvo. Me gustaría tener esas fechas un poco más claras, pronunció McDonald. Es alrededor de 6 años desde que Douglas se fue de California. ¿Lo siguió el año siguiente, no es cierto? Así es. Y ha estado 5 años casado. Usted debió haber regresado más o menos en la época de su boda. Como un mes antes. Yo fui su padrino. ¿Conoció a Miss Douglas antes de su matrimonio? No. Había estado fuera de Inglaterra por 10 años. Pero ha visto mucho de ella desde entonces. Barker miró severamente al detective. He visto mucho de él desde entonces, respondió. Si la he visto a ella, es porque no puede visitar uno a un hombre sin ver a su mujer. Si piensa que hay alguna conexión, no pienso nada, Sir Barker. Debo hacer todas las investigaciones que pueda en este caso. Pero no me proponía ofenderlo.
Algunas preguntas son ofensivas, Barker contestó amargo. Solo son hechos lo que queremos. Está en su interés y en el de todos que sean aclarados. ¿Sir Douglas aprobó su amistad con su esposa? Barker se puso más pálido, y sus grandes y fuertes manos se cerraron compulsivamente a la vez. No tiene derecho a hacer tales preguntas. Gritó. ¿Qué tiene esto que ver con el problema que está investigando? Debo repetir la pregunta. Bueno, me rehúso a responderla. Puede rehusarse a responderla, pero debe saber que su negativa es en sí una respuesta, porque no se rehusaría si no tuviera algo que esconder. Barker se detuvo por un momento con su rostro áspero y sus cejas fuertemente negras se dibujaron en un intenso pensamiento. Luego se volvió con una sonrisa. Bien, creo que ustedes caballeros solamente están haciendo su trabajo después de todo, y no tengo derecho de obstruirlo. Solo les pediría no molestar a Miss Douglas con este asunto, porque ya ha tenido suficiente hasta ahora. Les puedo decir que el pobre Douglas únicamente tenía un defecto en el mundo, y ese era su celo. Era cariñoso conmigo, ningún hombre lo era más con su amigo. Y era amoroso con su esposa. Él quería que viniera aquí, y siempre enviaba por mí. Y no obstante, si su esposa y yo hablábamos solos o aparecía una simpatía entre nosotros, una especie de ola de celos pasaba sobre él, y estaría fuera de sí diciendo las palabras más fuertes durante un momento. Más de una vez he dejado de venir por esa razón, y luego él me escribía cartas con disculpas, implorándome que volviese. Pero pueden creerme, caballeros, cuando mi última palabra es que ningún hombre tuvo nunca una esposa más querida y fiel, y también puedo decir que no hubo amigo más leal que yo. Había hablado con fervor y sentimiento, y sin embargo el inspector MacDonald no soltaba su pregunta. Conoce, profirió, que el anillo de bodas del cadáver había sido quitado de su dedo. Así parece, indicó Barker. ¿Qué quiere decir con parece? Sabe que es un hecho. El hombre pareció confuso e indeciso. Cuando dije parece, quería decir que era posible que él mismo se haya sacado el aro. El simple hecho de que su anillo esté ausente, quienquiera que lo haya retirado, sugeriría a cualquiera, ¿no es así, que el matrimonio y la tragedia están conectados? Barker encogió sus anchos hombros. No puedo pensar qué significa, contestó. Pero si insinúa que puede reflejarse de cualquier forma en el honor de esta dama, sus ojos ardieron por un instante, y luego con un esfuerzo evidente sostuvo sus propias emociones. Bueno, está sobre el camino equivocado. No tengo algo más que preguntarle al presente, señaló MacDonald fríamente. Hay un pequeño punto, remarcó Sherlock Holmes. Cuando entró al aposento solamente había una vela encendida en la mesa, ¿no? Sí, así es. ¿Por esta luz vio el terrible incidente ocurrido? Exacto. ¿Inmediatamente llamó con la campanilla por ayuda? Sí. ¿Y llegó rápidamente? Como en un minuto más o menos, y cuando arribaron hallaron la vela apagada y la lámpara prendida. Eso es interesante. De nuevo Barker manifestó signos de indecisión. No veo lo interesante, Sir Holmes, repuso tras una pausa. La vela daba una luz muy mala. Mi primera idea fue la de dar una mejor. La lámpara estaba en la mesa, la prendí. ¿Y sopló la vela? Exacto. Holmes no formuló más preguntas, y Barker, con una mirada deliberada de uno a otro de entre nosotros con, como me pareció, algo de desafío en ellas, se volvió y abandonó el cuarto. El inspector MacDonald envió una nota con el efecto de esperar a Miss Douglas en su habitación, pero nos respondió diciendo que nos recibiría en el comedor. Entró, una alta y bella mujer de unos 30, reservada y retraída a un alto grado, muy distinta de la trágica y perturbada mujer que yo había imaginado. Es verdad que su cara está pálida y marcada, como la de alguien que ha pasado por un gran trauma, pero sus ademanes eran sosegados, y la mano finamente moldeada que descansaba en el borde de la mesa estaba tan firme como la mía. Sus tristes y suplicantes ojos viajaban de uno a otro de nosotros con una expresión inquisitiva. La mirada fija y preguntona se transformó abiertamente en una conversación abierta. ¿Han hallado algo ya?, consultó. ¿Fue mi imaginación o había un pequeño tono de miedo más que de esperanza en la interpelación? Hemos llevado cada paso posible, Miss Douglas, expresó el inspector. Puede estar segura que nada será descuidado. No escatimen el dinero, dijo en un tono muerto y llano. Es mi deseo que todo esfuerzo posible sea realizado.
Quizá pueda decirnos algo que traiga alguna luz al asunto. Me temo que no, pero todo lo que se está a su servicio. Hemos escuchado de Sir Cecil Barker que usted no vio, que usted nunca estuvo en el cuarto donde aconteció la tragedia. No, él me regresó de vuelta a las escaleras. Me suplicó que regresase a mi aposento. Así es. Oyó el disparo, e inmediatamente bajó. Me puse mi batín y después bajé. ¿Cuánto tiempo pasó desde que percibió el disparo y que Sir Barker la detuviera en la escalera? Pudo haber sido un par de minutos. Es difícil reconocer el tiempo en esos momentos. Me imploró que no siguiera. Me aseguró que no podía hacer nada. Luego, Sir Allen, el ama de llaves, me condujo arriba nuevamente. Era todo como un horrendo sueño. ¿Puede darnos una idea de cuánto tiempo su esposo había estado abajo antes del disparo? No, no puedo decir. Fue desde su cuarto de vestir, y no lo escuché irse. Daba una ronda a la casa todas las noches, porque le asustaba el fuego. Era la única cosa que yo sabía que le atemorizaba. Ese es justo el punto al cual quiero que venga, Sir Douglas. Usted conoció a su marido en Inglaterra, ¿no es así? Sí, hemos estado casados 5 años. ¿Lo oyó hablar de algo que le haya ocurrido en América y que le podría traer algún peligro? Miss Douglas meditó seriamente antes de responder. Sí, explicó por fin, siempre sentí que había cierto peligro sobre él. Se rehusaba a discutirlo conmigo. No fue por falta de confianza en mí, había el amor más completo y leal entre nosotros, pero quería con todas sus fuerzas mantener cualquier alarma lejos de mí. Especuló que me asustaría si lo sabía todo, por eso estaba tan callado. ¿Cómo lo supo, entonces? La cara de Miss Douglas se encendió con una rápida sonrisa. ¿Puede un cónyuge cargar su secreto toda la vida sin que la mujer que lo ama tenga una sospecha al respecto? Entendía su rechazo a hablar de ciertos episodios de su vida americana. Lo entendía por ciertas precauciones que tomaba. Lo entendía por ciertas palabras que se le escapaban. Lo entendía por la manera en que veía a extraños inesperados. Estaba perfectamente segura que tenía poderosos enemigos, que creía que iban por su rastro, y que siempre estaba en guardia contra ellos. Estaba tan segura de ello que por años he estado aterrorizada si llegaba más tarde de lo esperado. ¿Puedo preguntar, formuló Holmes, qué palabras fueron las que atrajeron su atención? El Valle del Terror. Contestó la señora. Esa fue una expresión que usó cuando lo interrogué. He estado en el Valle del Terror. No estoy fuera de él todavía. ¿Nunca podremos salir del Valle del Terror?, le pregunté cuando lo vi más serio de lo usual. A veces pienso que nunca podremos, respondió. Seguramente le cuestionó qué quería decir con el Valle del Terror. Lo hice, pero su rostro se volvió muy grave y sacudió su cabeza. Es suficientemente malo que uno de nosotros esté bajo su sombra, dijo. Ruega a Dios que nunca caiga sobre ti. Era un valle real en el cual había vivido y en el que algo terrible le había ocurrido, de eso estoy segura, pero más no le puedo decir. ¿Y alguna vez mencionó nombres? Sí, estaba delirando por una fiebre una vez cuando tuvo su accidente cazando 3 años atrás. Recuerdo que había un nombre que continuamente venía a sus labios. Lo pronunciaba con furia y una clase de horror. M.C. Ginty era el nombre, jefe del cuerpo M.C. Ginty. Le pregunté al recuperarse quién era el jefe del cuerpo M.C. Ginty, y de cuál cuerpo era su amo. Nunca del mío, gracias a Dios, respondió con una risa, y eso fue todo lo que pude sacar de él. Pero hay una conexión entre el jefe del cuerpo M.C. Ginty y el Valle del Terror. Hay otro punto, añadió el inspector MacDonald. Conoció a Sir Douglas en una pensión en Londres, ¿no es así?, y se comprometieron allí. ¿Hubo algún romance, algo secreto o misterioso, concerniente al matrimonio? Hubo romance. Siempre hay romance. No hubo nada misterioso. ¿No tuvo un rival? No, yo estaba libre. Ha oído, sin duda, que su anillo de bodas fue retirado. ¿Eso le sugiere algo? Suponga que algún enemigo de su vida pasada lo haya seguido y cometido este crimen, ¿qué posible razón podría tener para coger su anillo de compromiso? Por un instante podría haber jurado que la más débil sombra de una sonrisa se filtró por los labios de la mujer. Realmente no lo puedo decir, reconoció. Es ciertamente una cosa extraordinaria. Bueno,
No la detendremos por más tiempo, y pedimos disculpas por haberle dado problemas en este tiempo angustioso, indicó el inspector. Hay otros puntos, sin duda, pero los referiremos a usted a medida que se vayan tomando en cuenta. Ella se levantó, y nuevamente fui consciente de esa rápida, preguntona mirada que nos examinaba. ¿Qué impresión mi testimonio les ha producido? La pregunta pudo bien haber sido dicha. Después, con una despedida, se retiró del cuarto. Es una hermosa mujer, una muy hermosa mujer, pronunció MacDonald pensativamente, luego de que la puerta se cerrara detrás de ella. Este hombre Barker ha tenido un importante rol en esto. Es un hombre que puede ser atractivo para una mujer. Admite que el muerto era celoso, y quizás sabe muy bien la causa de sus celos. Ahí está el anillo de bodas. No lo podemos pasar por alto. El hombre que tira del anillo de compromiso de un cadáver. ¿Qué dice usted, Sir Holmes? Mi amigo estaba sentado con su cabeza encima de sus manos, enfrascado en una profunda meditación. Luego se levantó e hizo sonar la campana. Ames expresó, cuando el despensero hubo ingresado, ¿dónde está Sir Cecil Barker ahora? Voy a ir a ver, señor. Regresó en un momento para decir que Barker estaba en el jardín. ¿Puede recordar, Ames, qué era lo que Sir Barker tenía puesto en sus pies cuando lo encontró en el estudio? Sí, Sir Holmes. Tenía sus pantuflas de dormir. Le llevé sus botas cuando fue a ver a la policía. ¿Dónde están las pantuflas ahora? Aún están bajo la silla en el vestíbulo. Muy bien, Ames. Es, por supuesto, importante para nosotros saber cuáles son las huellas de Sir Barker y cuáles las de fuera. Sí, señor. Debo decir que he notado que las chinelas están manchadas con sangre, al igual que las mías. Eso es natural, considerando la condición del aposento. Muy bien, Ames. Nosotros lo llamaremos si lo necesitamos. Pocos minutos después estábamos en el estudio. Holmes trajo consigo las chinelas del pasadizo. Como Ames dijo, las suelas estaban oscuras de sangre. Extraño, murmuró Holmes, mientras permanecía a la luz de la ventana y las examinaba minuciosamente. Muy extraño en realidad. Inclinándose con uno de sus rápidos impulsos felinos, colocó la pantufla sobre la marca de sangre en el umbral. Se correspondía exactamente. Sonrió en silencio a sus colegas. El inspector se transformó en excitación. Su acento nativo se confundió como una varita en medio de las rieles. Hombre, prorrumpió, no hay duda de ello. Barker ha marcado la ventana por sí mismo. Es bastante más ancha que cualquier otra marca de pie. Recuerdo que usted dijo que era un pie achatado, y aquí está la explicación. Pero ¿cuál es el juego, Sir Holmes? ¿Cuál es el juego? Eso, ¿cuál es el juego? Mi amigo repitió cavilosamente. White Mason se rió entre dientes y frotó sus gruesas manos en satisfacción profesional. Dije que era un caso formidable. Dijo, y uno verdaderamente formidable. Capítulo 6. Una tenue luz. Los tres detectives tenían muchos detalles en los que reflexionar, por qué lo que retorné solo a nuestro modesto cuartel en la posada del pueblo. Pero antes de hacerlo tomé un paseo en el curioso jardín del mundo antiguo que flanqueaba la casa. Filas de tejos muy ancianos cortados en extraños diseños rodeaban todo a su alrededor. Dentro había un bello ámbito de césped con un viejo reloj de sol, dando un efecto tan aliviante y descansado que fue bienvenido por mis nervios alterados. En la profunda y pacífica atmósfera uno puede olvidar, o recordar solamente como una fantasiosa pesadilla, ese oscuro estudio con la extendida, ensangrentada figura en el piso. Y aún así, yo mientras vagabundeaba por ahí y trataba de empapar mi alma en ese suave bálsamo, un singular incidente aconteció, lo que me trajo de vuelta a la tragedia y dejó una siniestra impresión en mi mente. He dicho que una decoración de tejos circundaba el jardín. En el final más alejado de la casa se engrosaban en una continua barrera. Al otro lado de este vallado, oculto de los ojos de cualquiera acercándose desde la casa, había un asiento de piedra. Mientras me acercaba al sitio distinguí voces, algunos comentarios en los tonos graves de un hombre, replicados por un pequeño murmullo de risa femenina. Un instante después había llegado al final de la barrera y mis ojos divisaron a Miss Douglas y al hombre Barker sin que se dieran cuenta de mi presencia. Su apariencia me provocó asombro.
En el comedor había sido modesta y discreta. Ahora toda presencia de dolor se había alejado de ella. Sus ojos brillaban con la alegría de vivir, y su cara se estremecía con gozo a las palabras de su compañero. Él se había sentado hacia adelante, con sus manos apretadas y sus antebrazos en sus rodillas, con una demostrativa sonrisa en su audaz y atractivo rostro. En un instante, pero fue uno que llegó demasiado tarde, volvieron a ponerse sus solemnes máscaras a la vez que mi figura entraba en su vista. Una palabra apurada o dos se pasaron entre sí, y tras ello Barker se levantó y vino hacia mí. «Excúseme, señor», refirió, «¿pero me estoy dirigiendo al Dr. Watson?» Le hice una reverencia con una frialdad que mostraba, puedo decirlo, muy claramente la impresión que se había producido en mi mente. Pensamos que tal vez era probablemente usted, pues su amistad con Sir Sherlock Holmes es muy conocida. ¿Le importaría venir y hablar con Miss Douglas un instante? Lo seguí con una rigurosa cara. Muy limpiamente en mi mente podía ver a esa figura destrozada en el piso. Y aquí pocas horas después de la tragedia estaban su esposa y su amigo más cercano riéndose detrás de un arbusto, en el jardín que había sido suyo. Saludé a la señora con reserva. Me había apenado con su desdicha en el comedor. Ahora veía a su atenta mirada con un ojo divagante. «Me temo que me crea usted una persona insensible y de corazón de piedra», manifestó. Me encogí de hombros. «No es mi asunto», alegué. «Quizás algún día me haga justicia». «Si solo supiera, no hay necesidad de que el Dr. Watson sepa nada», interrumpió Barker rápidamente. «Como él mismo dijo, este no es un posible asunto suyo». «Exacto», repliqué, y siendo así les pediría que me permitan proseguir con mi caminata. «Un momento, Dr. Watson», gritó la mujer en una voz suplicante. «Hay una pregunta que me puede contestar con más autoridad que nadie en el mundo, y podría hacer una gran diferencia para mí. Conoce a Sir Holmes y sus relaciones con la policía mejor que nadie. Suponiendo que un suceso fuese llevado confidencialmente a su conocimiento, ¿es absolutamente necesario que se lo pase a los detectives?» «Sí, eso es», añadió Barker ansiosamente. ¿Está por sí mismo o está completamente con ellos? Realmente no sé si pueda ser justificado al discutir sobre ese punto. Le ruego, le imploro que lo haga, Dr. Watson. Le aseguro que nos estará ayudando, me estará ayudando de gran manera si nos guía en ese punto. Hubo un tono tal de sinceridad en la voz de la mujer que por un instante me olvidé todo acerca de su levedad y me vi movido a cumplir su deseo. Sir Holmes es un investigador independiente y contesté. Es su propio superior, y actuaría de acuerdo a como su propio juicio se lo indique. Al mismo tiempo, naturalmente siente lealtad hacia los oficiales que están trabajando en el mismo caso, y no les ocultaría nada que les pueda ayudar en entregar al criminal a la justicia. No puedo decir nada más allá de esto, y les podría llevar a donde el mismo Sir Holmes si desean una información más completa. Diciendo esto cogí mi sombrero y regresé a mi camino, dejándolos detrás de esa barrera ocultadora. Miré hacia atrás mientras rodeaba el final de esta y vi que aún hablaban muy encarecidamente, y, como me estaban observando, era obvio que era nuestra entrevista el objeto de su debate. «No deseo ninguna de sus confidencias», explicó Holmes, cuando le reporté lo que había ocurrido. Había pasado toda la tarde en Manor House en consulta con sus dos colegas, y regresado alrededor de las 5 con un voraz apetito por un té cargado que le había ordenado. «Sin confidencias, Watson, porque son poderosamente embarazosas si llegamos a un arresto por conspiración y asesinato». «¿Cree que se llegará a eso?» Estaba en su más jovial y vivo humor. «Mi querido Watson, cuando hayas terminado a esta cuarta postura deberé estar listo para ponerlo al corriente de toda la situación. No digo que la hayamos desentrañado, estamos lejos de ello. Pero cuando hayamos rastreado la pesa de gimnasia perdida, la pesa... Cielos, Watson, ¿es posible que no haya penetrado el hecho de que el caso depende de la pesa perdida? Bueno, no debe deprimirse, entre nosotros. No creo que ni el inspector Mack ni el excelente profesional local hayan divisado la gigantesca importancia de este incidente. Una pesa, Watson. Considere un atleta con una pesa. Imagínese el desarrollo unilateral, el inminente peligro de una curvatura espinal. Impactante, Watson, impactante. Se sentó con su boca llena de tostada y sus ojos centelleando con malicia, observando mi embrollo intelectual.
La simple vista de excelente apetito era una certeza de su acierto, porque tenía muy claras memorias de días y noches sin una pizca de comida, cuando su frustrada mente se irritaba ante un problema mientras sus delgados y ansiosos rasgos se atenuaban más, con el ascetismo de completa concentración mental. Finalmente encendió su pipa, y sentado junto al hogar de la vieja posada del pueblo habló despacio y al azar sobre su caso, más bien como alguien que piensa en voz alta que como alguien que hace una considerada declaración. Una mentira, Watson, una grande, gruesa, sorpresiva, sin compromisos y aislada mentira. Eso es lo que nos espera en la entrada. Ese es nuestro punto de partida. La completa historia referida por Barker es una mentira. Pero la historia de Barker está corroborada por Miss Douglas. Por lo tanto también está mintiendo. Ambos están mintiendo, y en conspiración. Ahora tenemos el claro problema. ¿Por qué está mintiendo, y cuál es la verdad que están intentando tan arduamente esconder? Tratemos, Watson, usted y yo, si podemos pasar por encima de la mentira y reconstruir la verdad. ¿Cómo sé que están mintiendo? Porque es una torpe fabricación que simplemente no puede ser verdad. Considere. De acuerdo a la historia que nos ha sido contada, el asesino tuvo menos de un minuto luego de haber sido cometido el crimen para sacar el anillo, que estaba bajo otro aro, del dedo del muerto, volver a poner el otro anillo, algo que seguramente nunca habría hecho, y colocar esa singular tarjeta al lado de la víctima. Digo que todo esto es obviamente imposible. Puede arguir, pero tengo mucho respeto de su juicio, Watson, para creer que lo haga, que el anillo haya sido tomado antes de que el hombre fuera asesinado. El hecho de que la vela haya sido prendida por poco tiempo demuestra que no hubo una entrevista de mucho tiempo. Era este Douglas, por lo que hemos escuchado de su carácter temerario, un hombre que daría su anillo de bodas sin mayores objeciones, o podríamos concebir que lo haya dado después de todo. No, Watson, el asesino estuvo solo con el difunto por algo de tiempo con la lámpara encendida. De eso no tengo duda alguna. Pero el tiro fue aparentemente la causa de la muerte. Por consiguiente, este debió ser disparado un poco antes de lo que nos dijeron. No debe haber error en ello. Estamos en presencia, así, de una deliberada conspiración de parte de las dos personas que oyeron la explosión, del hombre Barker y de la mujer Douglas. Cuando encima de todo esto puedo demostrar que la marca de sangre en el umbral de la ventana fue puesta a propósito por Barker para dar una falsa pista a la policía, admitirá que el caso crece más siniestro para él. Ahora nos preguntamos a qué hora el asesinato realmente ocurrió. A las 10:30 los sirvientes se movían por toda la casa, ciertamente no fue antes de ese tiempo. A 11:15 todos se habían ido a sus cuartos con la excepción de Ames, quien estaba en la despensa. He estado haciendo algunos experimentos después de que nos dejó esta tarde, y me di cuenta de que ningún sonido que McDonald haya hecho en el estudio pudo penetrar hacia mí hasta la despensa con todas las puertas cerradas. Es distinto, no obstante, desde la habitación del ama de llaves. No está muy lejos del corredor, y desde ahí pude vagamente oír un ruido cuando era lo suficientemente fuerte. El sonido de una escopeta es un poco amortiguado cuando la descarga es a corta distancia, como indudablemente es en este suceso. No era muy fuerte, pero en el silencio de la noche pudo fácilmente haber penetrado a la alcoba de Miss Allen. Ella es, como nos ha dicho, algo sorda, pero sin embargo ella mencionó en su testimonio que sí oyó algo como un portazo media hora antes que se diera la alarma. Media hora antes que sonase la alarma sería 11:15. No tengo duda de que lo que escuchó fue el ruido del arma, y que fue el verdadero momento del homicidio. Si es así, debemos determinar ahora qué es lo que Sir Barker y Miss Douglas, asumiendo que no son los verdaderos asesinos, podían haber estado haciendo desde 11:15, cuando el sonido del disparo los llevó abajo, hasta las 11:15, cuando dieron un campanillazo para convocar a los sirvientes. ¿Qué estaban haciendo y por qué no dieron instantáneamente la alarma? Esa es la pregunta con la que nos confrontamos, y que cuando sea respondida seguramente habremos apartado algo de peso del problema. Estoy convencido, afirmé, de que hay un entendimiento entre ambas personas. Debe ser una criatura sin corazón para sentarse a reír con una broma a pocas horas del crimen de su marido. ¿Exacto? No destaca como una esposa incluso en su propio relato de lo que ocurrió. No soy un completo admirador del género femenino, como sabe, Watson, pero mi experiencia en la vida me ha enseñado que hay algunas mujeres que, sin tener consideración por su cónyuge, tendrían a cualquier palabra de hombre entre ellas y el cadáver de su pareja.
Si me casara alguna vez, Watson, esperaría inspirar a mi esposa un sentimiento tal que le prevenga ser ganada por mi casero cuando mi cuerpo aún yazca a pocas yardas de ella. Está pésimamente dirigida su actuación, porque incluso los más novatos investigadores estarían sorprendidos por la ausencia del usual ululato femenino. Si no hubiera nada más, este solo incidente me sugeriría una conspiración premeditada. ¿Piensa, definitivamente, que Barker y Miss Douglas son culpables del homicidio? Sus preguntas son amenazantes y directas, Watson, insinuó Holmes, meciendo su pipa frente a mí. Vienen hacia mí como balas. Si dice que Miss Douglas y Barker conocen la verdad del crimen, y están conspirando para ocultarla, puedo darle una respuesta con toda mi intuición. Estoy seguro que lo hacen. Pero su proposición tortuosa no está muy lúcida. Por un momento consideremos las dificultades que hay en el camino. Suponemos que esta pareja está unida por los lazos de un amor pecaminoso, y que han determinado deshacerse del hombre que se pone en medio. Es una peligrosa suposición, porque una discreta pesquisa entre los sirvientes y demás han fallado en corroborarla. Por el contrario, hay una gran evidencia de que los Douglas estaban muy unidos el uno del otro. Eso, estoy seguro, no puede ser verdad, interrumpí, recordando la bella cara sonriente en el jardín. Bueno, por lo menos daban la impresión. Sin embargo, pensemos que son una pareja extraordinariamente astuta, que engañan a todos en ese punto, y conspirar para matar al marido. Él al parecer es un hombre del cual pende un peligro, solo tenemos su palabra para ello. Holmes se veía reflexivo. Ya veo, Watson. Está formulando una teoría por la cual todo lo que dicen desde un inicio es falso. De acuerdo a su idea, nunca hubo una amenaza oculta, o sociedad secreta, o Valle del Terror, o jefe McAllen, o todo lo demás. Bueno, esa es una arrolladora generalización. Veamos hasta dónde nos lleva. Inventaron esa teoría por culpa del crimen. Luego ellos continúan con la idea dejando una bicicleta en el parque como prueba de la existencia de un extraño. La mancha en el umbral se transmite a la misma idea. También lo hace la tarjeta sobre el cuerpo, que pudo haber sido preparada en la casa. Todo eso entra en su hipótesis, Watson. Ahora vamos a las feas, angulares y aisladas partes que no entran en sus lugares, ¿por qué una escopeta cortada de entre todas las armas, y una americana encima de todo? ¿Cómo pueden haber estado tan seguros que el sonido no traería a alguien al sitio? Fue una simple casualidad que Miss Allen no haya comenzado a inquirir sobre el cierre de la puerta. ¿Por qué la pareja culpable hizo todo esto, Watson? Confieso que no lo puedo explicar. Luego nuevamente, si una mujer y su amante conspiran para matar al consorte, ¿van a anunciar su delito deliberadamente quitando el anillo de bodas de después de su muerte? ¿Eso le suena probable, Watson? No. Y de nuevo, si la idea de dejar una bicicleta escondida afuera se le hubiera ocurrido a usted, valdría la pena verdaderamente cuando el más torpe detective diría que es una obvia añagaza, porque la bicicleta sería la primera cosa que el fugitivo utilizaría para escapar. No puedo presumir ninguna explicación y aún así no hay combinación de eventos de los cuales el ingenio del hombre no pueda concebir una explicación. Simplemente como un ejercicio mental, sin ninguna afirmación de que sea verdad, permítame indicarle la posible línea de pensamiento. Es, como admito, solamente imaginación, pero ¿cuán frecuentemente es la imaginación la madre de la verdad? Supondremos que hay un secreto delictivo, uno realmente vergonzoso en la vida de este hombre Douglas. Esto conduce a un asesinato por alguien que es, conjeturamos, un vengador, alguien de fuera. Este vengador, por alguna razón que confieso que aún no puedo explicar, tomó el aro de compromiso del muerto. La vendetta concebiblemente data hasta el primer matrimonio del hombre, y el anillo fue sustraído por esa razón. Antes que el vengador se fuera, Barker y la esposa llegaron a la estancia. El asesino los convenció que cualquier intento llevaría a la publicación de algún escándalo horrible. Fueron absorbidos por esa idea, y prefirieron dejarlo ir. Para este propósito posiblemente descendieron el puente, lo que puede ser hecho sin ningún ruido, y luego vuelto a levantar. Hizo este escape, y por alguna razón creyó que podía hacerlo más a salvo a pie que en bicicleta. Por lo tanto, dejó esa máquina donde no pueda ser descubierta hasta que esté suficientemente seguro. Hasta ahí aún estamos en los límites de la posibilidad, ¿no es así? Bueno, es posible, sin duda, repliqué, con algo de reserva. Debemos recordar, Watson,
que lo que sea que ocurrió fue algo innegablemente muy extraordinario. Bien, ahora, para continuar con nuestro caso hipotético, la pareja, no necesariamente la pareja culpable, se dio cuenta después de que el homicida se haya marchado, se habían puesto en una situación en la que podía ser difícil probar que ellos mismos no cometieron el acto o fueron cómplices de él. Rápidamente y un poco ingenuamente fabricaron un hecho. La huella fue puesta por la pantufla de Barker ensangrentada en el umbral de la ventana para sugerir que por allí el fugitivo había escapado. Obviamente eran los dos que habían oído el arma, por lo que dieron la alarma exactamente como debió haber sido, pero una buena media hora después del evento. ¿Y cómo se propone probar esto? Bueno, si hubiera un extraño, podría ser rastreado y capturado. Esa sería la más efectiva de todas las pruebas. Pero si no, bueno, los recursos de la ciencia están lejos de extinguirse. Creo que una tarde solo en el estudio me ayudaría mucho. ¿Una tarde solo? Me dispongo a ir allá personalmente. Lo he arreglado todo con el estimable Ames, quien por ningún motivo confía en este Barker. Me deberé sentar en ese aposento y ver si su atmósfera me trae inspiración. Creo que el genio depende del sitio. ¿Sonríe, amigo Watson? Bueno, ya veremos. De paso, tiene usted un gran paraguas, ¿no es así? Está aquí. Bien, lo pediré prestado si me lo permite ciertamente, pero qué malísima arma. Si hay peligro, nada serio, mi querido Watson, o de otro modo pediría de seguro su asistencia. Pero tomaré el paraguas. Al presente solo estoy aguardando el regreso de nuestros colegas de Tunbridge Wells, donde deben estar ocupados en buscar un probable dueño de la bicicleta. Era ya caída la tarde antes que el inspector McDonald y White Mason retornaran de su expedición, y arribaron exultantes, reportando un gran avance en nuestra investigación. Hombre, admito que tenía mis dudas de que si alguna vez hubo un forastero, profirió McDonald, pero eso está todo pasado ahora. Tenemos nuestra bicicleta identificada, y una descripción de nuestro hombre, por lo que eso es un gran paso en nuestra ruta. Me suena como el comienzo del fin, manifestó Holmes. Estén seguros que los felicito con todo mi corazón. Bueno, yo empecé desde el hecho que Sir Douglas había estado perturbado desde el día anterior, cuando había estado en Tunbridge Wells. Era en Tunbridge Wells entonces donde se volvió consciente del peligro. Era claro, por consiguiente, que si un hombre había ido con una bicicleta era desde Tunbridge Wells donde se podía esperar que hubiera venido. Tomamos la bicicleta con nosotros y la mostramos en los hoteles. Fue identificada inmediatamente por el gerente de The Agle Comercial como perteneciente a un hombre llamado Hargrave, quien había tomado un cuarto 2 días atrás. Esta bicicleta y una pequeña maleta eran sus únicas pertenencias. Había registrado su nombre como proveniente de Londres, pero no dio dirección. Esa valija fue hecha en Londres, y los contenidos eran británicos, pero el hombre era indudablemente un americano. Bien, expresó Holmes alegremente, han realizado verdaderamente un sólido trabajo mientras yo he estado sentado revolviendo teorías con mi amigo. Es una lección para ser práctico, Sir Mac. Hey, no es demasiado, Sir Holmes, señaló el inspector con satisfacción. Pero esto puede todo encajar en sus teorías, remarqué. Puede ser o puede no ser. Pero cuéntenos el final, Sir Mac. ¿No había nada para identificar este hombre? Tampoco que era evidente que se había guardado cuidadosamente de toda identificación. No había papeles ni cartas, ni marcas en las ropas. Un mapa cíclico del condado yacía en la mesa de dormitorio. Dejó el hotel ayer en la mañana con su bicicleta, y nada más fue oído sobre él hasta nuestras indagaciones. Eso es lo que me desconcierta, declaró White Mason. Si el tipo no quería destacar y el escándalo se cierne sobre él, uno se imaginaría que regresaría y se quedaría en el hotel como un inofensivo turista. Como van las cosas, debe saber que será reportado a la policía por el gerente del hotel y que su desaparición debe estar conectado al asesinato. Uno lo imaginaría así. Aún así, está ajustado a sus conocimientos al día, en todo sentido, pues no ha sido capturado. Pero su descripción, ¿cuál es? McDonald dio un vistazo a su libreta de notas. Aquí la tenemos hasta donde nos la han podido dar. No parecen haber tenido una muy particular impresión de él, pero el portero, el conserje y la camarera están todos de acuerdo en determinados puntos. Era un hombre de unos 5 pies y 9 de altura, 50 o algo así de edad, su cabello ligeramente entrecano, un grisáceo bigote, una nariz curvada,
y un rostro que todos describieron como fiero y repulsivo. Bueno, salvo la expresión, esa casi podría ser la misma descripción de Douglas, argumentó Holmes. Tiene más de 50, con parduzco cabello y bigote, y más o menos la misma altura. ¿Obtuvo algo más? Estaba vestido en una ropa gris fuerte con un chaquetón, y vestía un corto abrigo amarillo y una suave gorra. ¿Qué hay sobre la escopeta? Tiene menos de 2 pies. Fácilmente entraría en su valija. La podría cargar dentro de su saco sin dificultad. ¿Y qué piensa que todo esto traiga al caso en sí? Bueno, Sir Holmes, insinuó MacDonald, cuando tengamos a nuestro hombre. Y puede estar seguro que ya telegrafié con su descripción 5 minutos después de oírla. Estaremos aptos para juzgar. Pero, incluso como se sostiene, hemos ya recorrido un largo trecho. Sabemos que un americano que se llama a sí mismo Hargrave fue a Tunbridge Wells hace 2 días con una bicicleta y una maleta. En la última había una escopeta aserrada, por lo que vino con el propósito deliberado del crimen. Ayer en la mañana partió para este lugar con su bicicleta, con su arma escondida en su abrigo. Nadie lo vio llegar, hasta donde sabemos. Pero no necesitó pasar por la villa para llegar a las puertas de la mansión, y hay muchos ciclistas por la ruta. Presumiblemente ocultó su bicicleta entre los laureles donde después fue hallada, y posiblemente acechó desde allí, con sus ojos a la casa, esperando que Sir Douglas saliese. La escopeta era una extraña arma para usar dentro de la morada, pero tenía intención de usarla afuera, y ahí tenía grandes ventajas, porque sería imposible fallarle. Y el sonido de disparos es tan común en un vecindario deportivo inglés que ningún aviso sería dado. Eso está muy claro, apuntó Holmes. Bueno, Sir Douglas no apareció. ¿Qué hacer por consiguiente? Dejó su bicicleta y se acercó hacia la vivienda en el crepúsculo. Halló el puente abajo y nadie alrededor. Tomó su oportunidad, intentando, sin duda, dar alguna excusa si se interceptaba con alguien. No lo hizo. Se deslizó al primer cuarto que vio y se encubrió detrás de la cortina. Allí vio que el puente levadizo se elevaba y supo que su única escapatoria era a través del foso. Esperó hasta las 11:15, cuando Sir Douglas en su usual ronda nocturna entró al recinto. Le disparó y escapó, como lo dispuso. Estaba seguro que la bicicleta sería descrita por la gente del hotel y usada como una prueba en su contra. Así que la dejó allí y abrió su camino por otros medios a Londres o a cualquier otro lugar seguro de escondite que ya haya previsto. ¿Cómo está eso, Sir Holmes? Bien, Sir Mac, está muy bueno y muy claro hasta dónde llega. Ese es su final de la historia. Mi final es que el delito fue cometido media hora antes de lo reportado, que Douglas y Barker conspiran para tapar algo, que ellos facilitaron el escape del asesino. O por lo menos que llegaron al cuarto antes de que escape, y que fabricaron evidencias de su fuga por la ventana. Y que en toda probabilidad lo dejaron ir al descender el puente. Esa es mi lectura de la primera mitad. Los 2 detectives sacudieron sus cabezas. Bien, Sir Holmes, si es verdad, solamente caemos de un misterio a otro, gruñó el inspector de Londres. Y en cierta forma uno peor, añadió Whitemason. La señora nunca ha estado en América en toda su vida. ¿Qué posible conexión podría ella tener con un asesino americano que causara que lo resguarde? Libremente admito las dificultades, contestó Holmes. Me he propuesto hacer una investigación por mi cuenta esta noche, y es posible que pueda contribuir con algo a esta causa común. ¿Lo podemos ayudar, Sir Holmes? No. La oscuridad y el paraguas del Dr. Watson, mis requerimientos son simples. Y Ames, el fiel Ames, sin duda que me brindará ayuda. Todas mis líneas de pensamiento me dirigen invariablemente a una pregunta básica: ¿por qué un hombre atlético debería desarrollar su contextura con un instrumento tan innatural como una sola pesa de gimnasia? Era ya tarde aquella noche cuando Holmes regresó de su solitaria excursión. Dormíamos en un cuarto con 2 camas, que era lo mejor que esa posada del campo nos podía dar. Estaba ya dormido cuando fui despertado en parte por su ingreso. Bueno, Holmes, murmuré, ¿ha descubierto algo? Permaneció junto a mí en silencio, con la vela en su mano. Entonces la alta y reclinada figura se volvió hacia mí. Digo, Watson, musitó, estaría asustado de dormir en la misma habitación que un lunático. ¿Un hombre con reblandecimiento cerebral, un idiota cuya mente ha perdido su filo? No mucho, respondí con aturdimiento. ¡Qué suerte!
dijo, y ninguna palabra más fue pronunciada aquella noche.